Bien, señores, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren excelentemente bien. Líderes, el día de hoy vamos a ver el contenido de nuestra tercera semana. Estaremos viendo las unidades 4 y 5, con las cuales concluimos este proceso del módulo del curso de Excel básico. Bien. La idea es abarcar en estas dos unidades temas relacionados al manejo de los datos. En la unidad 4 específicamente trabajando temas como el ordenado y el filtrado de los datos. Y en la unidad 5 vamos a estar trabajando con temas como gráficos y tablas y gráficos estáticos, la parte de impresión y la parte de macros grabados, que es la parte de la grabación de los macros, la parte más sencilla de utilizar lo que son los macros. Antes de iniciar, me gustaría saber si hay alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos hasta este momento en las unidades anteriores. Si alguien quiere que le aclare algún punto. Estoy en el proceso todavía de evaluación de muchas de las asignaciones. Espero tener la lista ya para la semana próxima. Rosy, adelante. Mi pregunta básica es, las unidades 3, 2 y 3, ¿teníamos hasta qué fecha para entregarla? Por lo regular es el día antes de la sesión, a la medianoche. Ok. Esta mañana le compartí de que la íbamos a dejar hasta la medianoche del día de hoy. Ok. Eh, O sea que pero perdón, ¿usted decía? que la unidad 2 y 3, las unidades 2 y 3 pueden entregarlas todavía hasta la medianoche de hoy sin penalidad. Perfecto. Bien, sin Perfecto. penalidad. Ya luego de ahí sí Perfecto. la pueden continuar entregando, pero con una pequeña penalidad por entregar fuera de fecha. Perfecto. Y entonces estas próximas, la 4 y la 5, ¿hasta qué tiempo tenemos? La 4 y la 5 entonces estarán disponibles hasta el viernes próximo. Ok, perfecto. Bien. A la La- medianoche, igual. sí, exacto. Perfecto. Para así ya van a tener este fin de semana y la semana completa hasta el viernes y Exacto, ya exacto. yo ahí hago el proceso de entrega. Ok, ok. Son La 10 idea días es después de que usted cierre. 10 días para... Para la entrega ya de la calificación. Ah, no, ya por ejemplo, lo que pasa es que lo que vamos a explicar hoy, ustedes requieren Ah, de por lo menos una semana para finalizar, o sea, sí, lo que estipula sí, el programa. sí. Entonces, ya yo trabajo el fin de semana todo lo que haya pendiente de evaluar y el lunes hago la entrega formal ya a la parte administrativa y Oh, les comparto a wow. ustedes también su calificación. Ya para el lunes 3. Oh, wow. Exacto. Sí, porque la Ok, idea es que ya las personas que aprueben en este módulo, los que estén interesados, entonces puedan solicitar el intermedio perfecto, y luego entonces ver perfecto. también el avanzado. Ah, ok. Entonces, ¿en qué? No sé si usted lo sabe, pero Ujú. ¿cuándo más o menos se abriría el cupo para ese intermedio? Inmediatamente ya yo le pase la información aquí de quienes aprobaron, eso es lo que va a determinar la cantidad de grupos que se van a aperturar. Ok, Esa parte la pueden ver con la señorita Liliana Núñez, perfecto, perfecto. Muchas gracias. siempre a la orden. Entonces, eh, vamos a ir viendo el contenido. Eh, Primero iniciamos con un foro para sellar el conocimiento de la unidad 3. Aquí se les pide eh, hacer un aporte en base a al aprendizaje que tuvieron en la unidad 3 específicamente. Van a añadir un tópico y van a hacer su aporte por esta vía como un foro normal. Bien. Luego entonces empezamos a ver el tema de la instrucción de la unidad y la guía de la unidad, como les dije anteriormente. En esta unidad se pretende trabajar la parte de
el ordenado y filtrado de datos. Lo que buscamos con esto es poder ordenar de diferentes formas los datos sin alterar la integridad de los mismos. Dígase, si yo tengo una tabla con diferentes columnas, yo puedo decirle, bueno, yo quiero que se ordene esa tabla en base al proveedor, por ejemplo, y que cada una de esas columnas que estén al lado de la columna proveedor, entonces también se ordenen en base a ese orden que yo haya especificado anteriormente. Igual con el filtrado de los datos, esta es la guía que vamos a estar utilizando para precisamente tener la parte teórica del aprendizaje en cuanto a lo que es ordenado y filtrado de datos. Un punto importante sobre esto es que en ningún momento los datos se pierden. Dígase tanto en el ordenado de los datos como en el filtrado de los datos, en ningún momento los datos se pierden. O sea que yo puedo volver a tener los datos en su modo normal, por decirlo de esa forma, sin complicación. Entonces, la idea entonces es que ustedes vayan viendo el contenido de la guía y en base a esto y al audiovisual, al material audiovisual pregrabado que les vamos a compartir, puedan lograr realizar las actividades prácticas y obtener ese aprendizaje. Acá se muestra una tabla con varias columnas, indicadores en base a una nómina, y se muestra el proceso de implementación de un filtrado a través del menú Datos, Filter, y aquí cuando yo identifico, cuando yo agrego la parte de filtrado, van a notar que en el encabezado de las columnas, acá se muestran unas pestañas a través de las cuales yo puedo hacer filtrado, ya sea simple en base a una única columna o compuesto en base a varias de estas columnas. En este caso práctico, se va a hacer en base a la columna departamento, la cual tiene varios departamentos acá. Cuando yo presiono la pestaña, puedo seleccionar cuáles de esos departamentos yo quiero que sean visibles, y cuando se cumple esa condición de que es el departamento de administración, en este caso el seleccionado, y entonces aquí se muestra solamente los registros que cumplen con esa condición. Bien, es la idea de la parte del filtrado de datos. Si alguien tiene alguna duda en el proceso, puede abrir su micrófono y pedir la palabra, bien, porque no tengo aquí aparte de levantar la mano visible. Entonces, ya luego por acá tenemos dos audiovisuales pregrabados, uno para la sección de ordenado de datos y otro para la sección de filtrado de datos. Y esto se debe a que la actividad práctica, que es este archivo de Excel, el que van a descargar, contiene unas 10 hojas en el libro de Excel, de las cuales las primeras 5 corresponden a ordenado y las siguientes 5 corresponden a filtrado. Si se fijan aquí debajo, en la parte inferior, tenemos ordenado 1, 2, 3, 4 y 5, y luego filtrado hasta 5. Bien, entonces, el primer audiovisual lo que le va a hacer es guiarles paso a paso en el desarrollo de estas actividades. Vamos a ver las más relevantes en el encuentro de hoy, precisamente buscando tener ese acercamiento, y si ustedes tienen alguna duda en el proceso, irla aclarando. Ya luego de, si deciden trabajarlo con el material pregrabado, con la grabación de este encuentro, ya dependerá de ustedes. La idea, igual que en las unidades anteriores, suministrar los datos y las instrucciones de lo que deben hacer. Así que el micrófono abierto, vamos a iniciar. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Si se fijan acá, el enunciado es vital, poderlo interpretar correctamente para realizar lo que realmente se nos está solicitando. Si lo vemos nuevamente, ordenar la base de datos según la categoría. Cuando nos habla de la categoría, nos habla de esta columna, ¿bien?
En forma ascendente quiere decir si es texto de la A a la Z, bien. Si es numérico de menor a mayor y si es fecha del más antiguo al más reciente. Bien. Cuando estamos ordenando datos, son dos funciones, ordenado y filtrado. El ordenado se hace en base a la selección de los datos, más no al encabezado de la tabla. Bien. El filtrado se hace en base al encabezado de la tabla, específicamente. Bien. Entonces, seleccionamos los datos, más no el encabezado de la tabla para el ordenado. ¿Cómo lo hacemos? En este escenario yo puedo seleccionarlo manualmente, pero son muchos registros. Para hacerlo manualmente me va a tomar un tiempito. Entonces lo que hago es que me posiciono acá en la parte superior y con la combinación de teclas Control, Shift y flecha hacia abajo, yo voy a hacer la selección completa de todos esos registros hasta donde rompe la secuencia con un espacio en blanco. Y automáticamente la función hace ese comportamiento. Control, Shift, flecha hacia abajo. Entonces, tenemos dos formas de hacer el ordenado. Podemos hacerlo a través del menú datos, acá, que tenemos aquí la sección de ordenar y filtrar. También lo podemos hacer a través del menú inicio, en la sección de edición. Aquí tenemos también la parte de ordenar y filtrar un poquito más, como más básica, ¿verdad? Entonces, como aquí me dice de forma ascendente, pues aquí simplemente yo le digo ascendente de ordenar de la A a la Z. Este menú de acá es un menú dinámico. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado, en este caso tengo texto, aquí me habla de la A a la Z. Si tuviese números o monedas, me diría de menor a mayor. Si tuviese seleccionado fechas, del más antiguo al más reciente. Bien, entonces aquí le digo de la A a la Z, y acá me dice si quiero ampliar la selección, porque él detectó que tiene datos al lado de la selección. O sea, y aquí entra en juego lo que les decía anteriormente de la integridad de la data. Si yo simplemente quiero ordenar esa columna sin importar los demás datos de los lados, yo seleccionaría aquí continuar con la selección actual y se ordenaría solamente esa columna. Pero se perdería la integridad de la data. ¿Por qué? La integridad de la data quiere decir que si Mayumi en este caso está vendiendo marisco, si yo solamente ordeno esta categoría, puede que la palabra repostería caiga en este punto. Y entonces ya la data no va a tener como esa integridad. Por lo regular, utilizamos el punto de ampliar selección, que es el por defecto, el cual garantiza que esa línea tal cual como está acá, esa fila, vaya a la nueva posición donde va a ir completa. Bien, entonces le decimos ordenar y ya aquí vemos que el orden se ha centrado en la columna categoría en un orden ascendente de la A a la Z, sin importar cómo queden ordenadas las demás columnas, en el sentido de que aquí no empieza por la A, ni acá tampoco, ni aquí tampoco, sino que este es el protagonista, categoría. Bien. Entonces, si vemos el ordenado 2, por ejemplo, en este caso me piden el orden según el total de forma descendente. Entonces, si vemos acá arriba, vamos a la columna total, vamos a hacer el mismo proceso. Control Shift, flecha hacia abajo. Y acá vamos a darnos cuenta de lo que les indicaba sobre el menú dinámico. Cambió aquí en base a la selección de los datos que tengo. Se digo aquí que es de mayor a menor. Me pide ampliar la selección, le digo ordenar. Y ya aquí lo tenemos de manera descendente, pues de mayor a menor. Aquí podemos ver cómo van descendiendo los datos, el total, perdón, hasta llegar al mínimo. Entonces, esa es la idea, ir haciéndolo en base a esto, ir conociendo diferentes formas de hacer el ordenado. Por ejemplo, en este escenario, se nos pide que la base de datos según el orden de proveedor. Aquí yo tengo una lista de proveedores. O sea, en este escenario yo no quiero que sea ni de mayor de la A a la Z, ni de la Z a la A, sino en base a una lista de proveedores que yo tengo acá. La cual yo acabo de copiar, lo seleccioné y lo copié precisamente para copiar, para hacerlo en ese mismo orden. Y vamos a hacer el mismo ejercicio seleccionando los datos por proveedores. Control Shift, hacia abajo.
Pero en este escenario, en vez de seleccionar cualquiera de estos ordenados, vamos a seleccionar orden personalizado. El orden personalizado es una modalidad que me permite a mí más flexibilidad para yo hacer ordenados un poco más complejos. Bien, esto me permite a mí agregar nivel de profundidad, que por ejemplo, que la categoría sea en orden de la A a la Z, pero que luego me ordene en base a proveedores también de la A a la Z. O sea, yo puedo tener como diferentes niveles de profundidad dependiendo de cómo yo lo quiera agregar acá. Esto lo vamos a ver en un ratito. Mientras vamos a trabajar con este requerimiento que es la columna proveedor. Acá, proveedor. Una vez lo tengo aquí seleccionado, aquí puedo indicar si va a ser en base al valor de la celda, del orden. Podemos ordenar en base al color también, tanto del texto como del relleno de la celda. Bien. En nuestro caso va a ser en base al dato de la celda. Y vamos a agregar aquí una lista personalizada. Una lista personalizada que yo voy a crear acá con esa secuencia de nombres que yo copié previamente, que la voy a pegar aquí separada por coma. Bien. Debe estar separada por coma. Cada vez que hay una coma, él identifica un nombre nuevo en la lista. Le digo agregar. Me agrega por acá abajo. La selecciono, miren acá. Van a notar que en Pavlova, LTD, miren aquí como él lo ve como dos nombres separados. Bien, porque el nombre, el dato de Pavlova, LTD, está aquí en los datos como un único nombre, pero cuando yo lo hago en la lista personalizada, él lo ve como dos nombres separados. Por eso quizás luego de Karki-Owi, quizás no salte a Pavlova LTD porque no hay un dato solamente como Pavlova y tampoco hay un dato como LTD. Eso es como para que ustedes puedan identificar en qué momento, si hay una coma, puede romper esa secuencia. ¿Ven? Entonces aquí tenemos la secuencia, Leica Trading, mírenlo acá, luego Karki-Owi, y así sucesivamente, Gamma Kelly. Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de ordenado dependiendo de mi necesidad. Dependiendo de mi necesidad. Entonces, ya en el punto 4 y 5, en el ordenado 4 y 5, básicamente se nos pide ordenar en base a el color del texto en el 4 y el color del fondo del relleno de la celda en el 5. Yo voy a hacer uno de estos. Por ejemplo, vamos a tomar el 5. Seleccionamos igual. Vamos a hacer el ordenado personalizado. Ampliamos la selección. Y acá, por ejemplo, me indica que el orden de los colores debe ser en el siguiente. O sea, vamos a ordenar en base a los colores de relleno. Bien. La columna que vamos a utilizar es la columna total. Se selecciona acá. Y cuando yo selecciono aquí qué tipo en base a qué yo voy a ordenar, por ejemplo, si hubiese sido el color del texto, lo selecciono aquí, color de la fuente. En este caso, se fijan que el color del texto es el mismo, lo que cambia el relleno. Entonces aquí le voy a decir color de la celda. Cuando yo selecciono acá, Excel automáticamente va a hacer un escaneo de los diferentes colores que tengo en esa columna. Y me lo va a dar como opción a seleccionar acá. Pues la idea es yo tener esta secuencia de colores en base a los datos que tengan esos colores. Por ejemplo, color de la celda. Miren aquí cómo él hizo el scan e identificó que tengo rojo, amarillo y verde en esa columna. Entonces ya yo simplemente tomo el primer color y le digo rojo. Si quiero agregar el siguiente nivel, que va a ser amarillo, le digo aquí agregar nivel. Si quiero eliminar alguno, bien. Vuelvo y hago la selección total. Color de celda. El siguiente color es el amarillo. Pero si no quiero hacer esto tan manual, entonces aquí le digo, ese es el nivel que yo acabo de hacer, cópiamelo. Ya hizo toda la selección aquí cuando lo copió, pues lo duplicó. Y acá solamente tengo que seleccionar el siguiente color. Bien. Entonces ya una vez acá yo presiono aceptar, ya se va a ordenar en base a esa secuencia de colores
haciendo una especie de semáforo, rojo, amarillo y verde. Bien, esa es la idea, que lo puedan trabajar de esa forma. ¿Dudas con el ordenado? ¿Aclaraciones con el ordenado? ¿Todo en orden? Confírmame, por favor. Si vamos bien. Todo bien, todo Gracias, bien. Rosy. Excelente. Yo tengo algo que comentarle, profe, y es que Adelante. en el mandato, si no fuera porque usted lo estuviera explicando, tiende a confundir. Por ejemplo, en la parte donde dice el primer ejercicio donde usted, en el 1, que decía categoría, habla de ordena la base de datos según categoría. Si usted no lo dice, yo estaría buscando, ok, categoría, pero es todos están categorizados. Si lo voy a ver, todos están segmentados. Entonces, el término sería ordena la base de datos de categoría para ir, porque dentro de la generalidad todo está categorizado por proveedor, orden, ciudad, cantidad, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa es que hay una columna que representa como la categoría a la cual pertenece ese producto. Bien, si se fija, por ejemplo, acá, la data tiene, por ejemplo, las manzanas y las peras están dentro de la categoría de productos de alimentos procesados. Ujú. Lo Por ejemplo, único en el que caso de la... Ujú. lo que veo es que dice ordena la base de datos según la categoría, y si me voy según la categoría, voy a buscar cuál Ujú. sería la categoría. Ahora, si me Ah, dijera ordena la base de datos de categoría, entonces yo busco categoría. ¿Me sigue? Como que entiendo. lo entendí porque usted lo estaba explicando, pero si me voy al mandato que dice ordena la base de datos según la categoría, entonces pareciera que tengo que ver entre todas las categorías que hay, porque hay varias. Puede ser un poquito confuso y por eso hago la aclaración Por eso, siempre. claro, por eso le digo que si no es que usted está explicando, entonces yo estaría buscando, pero todas están categorizadas. ¿Cuál voy a O que, elegir? o que dijera la columna categoría, ¿verdad? Ajá, Y la columna exactamente. categoría, vamos Exactamente. Por eso a hacer digo, ese lo estoy ajuste. entendiendo porque lo explica, pero si lo estoy haciendo sola me voy a volver loca porque todos están categorizados. Tienes razón, tienes razón. Vamos a hacer ese ajuste ahí para las próximas sesiones. Profesor, Vayan a tomar el vaso. Adelante, señor. el ordenado 3, ¿puede repetirlo? El ordenado 3, sí, claro, mira. Básicamente el proceso de selección de los datos. Bien. El orden, la lista personalizada en base a la cual vayas a hacer el orden, debes previamente copiarla porque la idea es no digitarla manualmente. Así te puedes evitar algún error de digitación. Bien, entonces si ya tú tienes esos nombres, que son los que me está dando aquí el orden es la misma secuencia. Aquí Leica Trading es el primero, Carqui así, ¿bien? Entonces yo lo que hice fue que lo copié inicialmente. Luego hice mi selección normal con Control Shift, flecha hacia abajo. Y en el orden, acá en la opción que voy a utilizar, utilicé orden personalizado, el cual me pidió ampliar la selección, igual lo digo acá. Y es acá, cuando yo le indico, bueno, mira, vas a hacer en base a proveedor los valores de la celda, que es lo que quiero que ordenes. Y según esos valores, vas a buscar entonces, aquí seleccioné lista personalizada. ¿Sí? Porque estos nombres no te van a aparecer, te va a aparecer A a la Z, Z a la A y lista personalizada, que es lo que te permite acá tú crear esa lista propia. No sé si recuerdan en las primeras sesiones que hicimos el arrastrado con lunes, martes, miércoles, enero, febrero. Este es el lugar acá donde se almacenan esas listas personalizadas. Miren acá. ¿Bien? Entonces, ya Excel trae algunas, si se fijan aquí está gris, porque están por defecto. Se la trae ya preconfiguradas y yo no puedo modificarlas. Pero sí yo puedo agregar nuevas, como es el caso de lo que estamos haciendo, las agrego, presiono acá agregar, y cuando yo le digo aceptar, se van a ordenar los datos en base a esa secuencia que ya, de esa lista personalizada que hemos creado. Esa es la idea. Bien, entonces, con relación al filtrado, señores,
El filtrado es mucho más fácil, pues no tenemos que seleccionar todos los datos. Como les dije anteriormente, el filtrado se aplica al encabezado de la tabla. Yo simplemente selecciono la fila del encabezado, leo la instrucción, claro está, muestra solamente las ventas de queso Cabrales y tofu hechas por un vendedor en específico. Entonces, yo voy a seleccionar aquí la parte de filtrado, la puedo encontrar acá, o la puedo encontrar en Data, Filter acá. Bien. Lo aplico, vamos a ver las pestañas acá donde aparecen. Entonces, si me habla de queso Cabrales y tofu, me está hablando de nombre de productos. Miren acá. Bien. Entonces, aquí yo selecciono, quito el cotejo de todo, vamos a seleccionar solamente tofu, queso Cabrales, miren acá, acepto, y ya aquí solamente se muestra esto. Aquí pueden ustedes notar en la parte izquierda donde tenemos los números de las filas, cómo hay saltos del 11 al 15, del 15 al 140, del 140 al 215. Quiere decir que se están mostrando únicamente las filas que cumplen con la condición que yo he establecido de esos dos productos. Las demás filas no se están mostrando porque no cumplen con la condición. Pero nunca se eliminan. Si yo elimino el filtrado acá, si lo borro el filtro, vuelvan a mostrarse normalmente. Miren acá. Bien. Entonces, eso les quería transmitir ahorita cuando estaba hablando de que la información no se borra en ningún momento. Entonces, en este caso, vamos a hacer un filtro compuesto. ¿Por qué un filtro compuesto? Porque vamos a utilizar más de una columna. Porque aquí me hablan de por un vendedor en específico. Si se fijan aquí, tanto queso Cabrales como tofu, en la columna de vendedor tiene varios vendedores. Entonces yo puedo especificar aquí que va a ser en base a un único vendedor, y ya cuando presiona aceptar, me va a mostrar los registros que cumplan con ambas condiciones. El tema de precisamente el filtrado, cuando es compuesto, es que deben darse todas las condiciones para que se pueda mostrar un registro. Entonces, en este escenario, estos son los que cumplen con los dos requerimientos o condiciones. Si vemos el filtrado 2, es mucho más sencillo, pues aquí es un filtrado simple. En el tema de la ciudad, solamente seleccionar la ciudad de Manchester. Volvemos a aplicar el filtrado, el encabezado. Y acá, en la ciudad, seleccionamos esta ciudad en específico. Aquí se va mostrando solamente la data que con las ventas en esta ciudad. Si vemos el filtrado 3, nos habla de solamente los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. En este escenario volvemos a hacer un filtrado compuesto. Vamos a hacer nuevamente un filtrado en base a la categoría productos lácteos. Aquí nos aparecen todos los productos lácteos. Y el segundo filtrado lo vamos a hacer en base a los precios mayores a 1.500. Aquí vamos a hacer algo diferente. Bien, porque por ejemplo, en el caso de los valores numéricos, en este escenario que nos dice mayor de 1.500, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes aquí mayor de 10, yo tendría que seleccionar el 14, tendría que seleccionar el 44 y así sucesivamente hasta como lo hemos hecho hasta el momento, como lo hemos hecho hasta el momento. Yo lo que he realizado aquí es selección de datos. Bien. Pero en este caso, que son valores numéricos, cuando nos habla mayor de un valor en específico, yo tengo aquí opciones adicionales que puedo utilizar para determinar si es un rango de datos mayor que tal, entre un valor y otro, y así sucesivamente. Lo que me facilita a mí y me reduce la probabilidad de cometer un error por selección manual acá. Bien, entonces, cuando nos habla aquí mayores de 1.500, mayor que 1.500, presiono aceptar, y no nos va a mostrar ningún producto. ¿Por qué?
porque aunque sí tengo productos en la categoría de productos lácteos, ninguno de esos productos lácteos está por encima de 1.500 en su precio. Bien. Si yo quito el filtrado y, por ejemplo, a este que está acá le pongo 1.500 y a este le pongo 1.501, por ejemplo. Bien. Cuando vuelvo a aplicar ese filtrado de datos, ¿quién me dice cuántos registros deben ser mostrados en este escenario? ¿Quién se 2. anima? 2. ¿Alguien más? Yo digo que 1. ¿Alguien más? Ok, un solo, sí, porque tiene, bueno, Un sí, solo. dice uno, mayores. porque no es mayor o igual. Exacto, debe ser 1, porque es Un más, solamente hay solo. uno que sea mayor a Ah. 1.500. Exacto, entonces, por eso aquí es importantísimo la interpretación de el enunciado, ¿bien? Entonces, como nos dice aquí, precios mayores de 1.500, el 1.500 no está incluido, por eso que yo seleccioné mayor que. Yo hubiese aquí podido seleccionar mayor o igual. Adelante, Pedro. No, disculpe. Ok. Entonces, cuando aplico, se muestra específicamente este de 1.501 porque es mayor que 1.500. Bien. Entonces, a esto me refería cuando el filtrado compuesto deben de cumplirse todas las condiciones que hemos colocado. Bien. Ya en el filtrado 4, y es muy similar a lo que vimos anteriormente, es un filtrado simple con el monto total entre un valor y otro. Entonces, aplicamos nuevamente el mismo proceso en cuanto al valor total, pero vamos a seleccionar el valor aquí entre, porque así me lo indica acá. La columna total entre, selecciono aquí entre, y arriba pongo 3.000 y debajo pongo 15.000. El conector I quiere decir que se den ambas condiciones, mayor de 3.000 y menor de 15.000. Entonces, de aquí, cualquier valor que se busca acá debe estar en ese rango. Debe estar en ese rango. Si lo hubiese combinado quizás con un ordenado, aquí yo puedo colocar un ordenado, y vamos a decir aquí de menor a mayor, podemos darnos cuenta de que todo está por encima de 3.000 y está hasta 15.000. ¿Sí? O sea que yo puedo también hacer funciones combinadas entre ordenado y filtrado de datos. Se utiliza mucho esto, combinar esas funcionalidades. Ya en este escenario, por ejemplo, se nos pide hacer el mismo ejercicio, pero en base a las fechas. Entonces, estas son las fechas que tengo aquí entre enero y marzo del 2018, a las cuales yo voy a hacer un ordenado previo. Aquí podemos darnos cuenta de que nuevamente cambió el menú dinámico, como les indiqué anteriormente. Del más antiguo al más reciente, vamos a ponerlo. Y acá nos vamos a dar cuenta de que hay fechas en febrero, en marzo, en abril, y en mayo y así sucesivamente en 2018. La idea acá es aplicar un filtrado donde se muestre solamente el rango de los datos en el rango de fecha entre enero y marzo del 2018. Entonces venimos acá, vamos a decir aquí fecha. Si se fijan aquí el menú nuevamente cambió, se muestran datos en base a fecha, mañana, pasado, la semana próxima y demás. Y le vamos a seleccionar entre nuevamente. Y aquí seleccionamos una fecha que nos ayude, pues como acá es el año 2018. Lo que hago es lo siguiente, miren. Me voy a enero de este año, el día primero. Cuando tengo acá esto, entonces selecciono, escribo aquí el 18. Igual aquí. Vamos a ver en marzo, 31. Acá le modifico, 18. Ya cuando selecciono aceptar, aquí, todas las fechas que tengo acá no pueden exceder marzo. Acá. Bien. Anteriormente tenía fechas hasta junio.
y con ese filtrado que yo apliqué, entonces ya ahí quedó esto solucionado. Si se fijan, no es algo tan complejo el tema del filtrado de datos, pero sí ayuda bastante. Bien, cuando queremos nosotros clasificar datos en base a una condición, en base a una instrucción, podemos con facilidad hacer ese tipo de clasificación. Y una vez, si yo no quiero tener, por ejemplo, el filtrado aplicado, ya que tengo, por ejemplo, el resultado esperado, yo puedo copiar esos datos que tengo específicamente en el filtrado, me lo llevo a otra hoja nueva y lo pego allá. Cuestión de que ya cuando yo remueva el filtrado aquí, esos datos quedan en esa misma condición en la hoja nueva que le acabé de pegar. Bien, o sea que podemos, nosotros podemos como guardar esa información de esa forma en la cual ya se ha filtrado previamente. Listo. Entonces, señores, ya con esto vamos a la unidad 5. La unidad 5 es muy interesante. Miren, hay algunos temas que son bien básicos, como el tema de los gráficos y la impresión. Yo lo vamos a ver como de una manera bien superficial por cuestiones de tiempo. Y me voy a enfocar un poquito más en la parte de macros, que sé que le van a sacar un buen provecho. Y entiendo que ahí debemos como focalizar el tema de en este caso, mostrar el contenido, ¿no? La información. Igual en esta unidad 5 se habla sobre el tema de los gráficos. Como saben, Excel maneja dos tipos de gráficos y tablas, como lo es la tabla estática y los gráficos estáticos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya en intermedio vemos lo que es la tabla de gráficos dinámicos, para que vayan viendo la diferencia. Diferentes tipos de gráficos, formatos y demás. Los que han utilizado Excel ya es probable que lo hayan visto. En esta guía se muestran ya los conceptos de los puntos que vamos a estar trabajando, en términos de macro, cómo está los conceptos de gráfico y demás. Básicamente lo que buscamos con los gráficos es representar, llevar a un ambiente como visual un poquito más atractivo de esa documentación o de esa información que ya tenemos en texto o en dígitos, ¿no? Entonces, una representación visual gráfica un poquito más amigable y que podamos comparar con facilidad. Entonces, aquí los diferentes tipos de gráficos que tenemos disponibles, vamos a ver cómo seleccionarlo y demás ahora en la actividad práctica. Y el tema de los macros es de vital importancia, pues lo que buscamos con los macros es que esas tareas que ustedes hacen de manera recurrente, mensualmente tienen que hacer una cantidad de cálculo X, usted puede automatizar esas actividades lo más que pueda. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos acá, si se fijan, para cada una de las entregas, ustedes tienen aquí un material audiovisual pregrabado para los gráficos y el área de impresión, y otro específico para habilitar el menú de programador y el macro grabado. Sí, hay una pestaña en Excel, que es esta, que se llama programador o desarrollador, que se habilita para las funciones un poco más avanzadas de desarrollo de macros. Los que tienen la versión web de Excel o de Microsoft Office 365 web, puede que se le dificulte habilitar esta pestaña debido a algunos permisos. O deben solicitar los permisos para que se la activen o tratar de hacerlo en un computador que tenga el Office instalado como tal y no en línea. Bien, se los comento porque me pasó recientemente con una sesión que estaba trabajando los lunes y tuvieron ese imprevisto en algunos equipos de la empresa. Entonces, aquí el material pregrabado en cuanto a la actividad. Tenemos 3 hojas. Esta primera van a trabajar lo que es la parte de los gráficos. Aquí se muestra un poquito sobre la definición.
Van a insertar gráficos de columna, de línea y de área. Van a analizar la diferencia entre estos y van a insertar gráficos de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Se refiere al reporte en este escenario de que tenemos dos nóminas, febrero y marzo, y en base a esos 2 meses de nómina tenemos este pequeño reporte. Por lo regular, nosotros podemos seleccionar los datos, ir al menú insertar, y aquí en la sección de gráficos podemos trabajar con gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos de área, gráficos de pastel y demás. Y entonces yo simplemente aquí puedo seleccionar y aquí puedo insertar mi gráfico en base a los datos de esa tabla. Bien. Y aquí podemos visualizar el comparativo entre un mes y otro para cada uno de los empleados. Van a notar que al momento de yo insertar cualquier objeto a través del menú insertar, a la derecha del menú ayuda me aparece un menú flotante. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando esta celda, no me aparece nada en la derecha del menú ayuda. Selecciono el objeto, ahora sí me aparecen 2 menús flotantes, a través de los cuales yo puedo modificar las propiedades de ese objeto. Bien. Si digo ese objeto, pues a través del menú insertar, yo puedo insertar diferentes objetos como ilustraciones, iconos y demás formas. Bien, todo esto yo lo puedo entonces, dependiendo del objeto que yo tenga seleccionado, insertado y seleccionado, entonces el menú me va a cambiar en base a las propiedades de ese objeto que yo pueda cambiar. Bien, entonces hacen el mismo proceso, seleccionan y vuelven y hacen, ahora vamos a hacer el de línea, y lo tenemos, y van a ir colocándolo y modificando las funciones. Incluso acá, si usted quiere cambiar los colores de lo que es Dios mío, la paleta de colores, la pueden seleccionar acá y elegir un color que sea como más afín a su identidad corporativa, ¿bien? De los que están acá. Incluso acá podemos cambiar la forma en la que se muestran los datos, ya sea, por ejemplo, los datos numéricos de cada barra. Si yo quiero cambiar cómo se muestra, aquí puedo jugar con esto, puedo cambiar incluso el tamaño. Puedo jugar con todo esto. Por acá podemos cambiar el tipo de gráfico, si queremos cambiarlo ahora por uno distinto, como este, por ejemplo. Puedo jugar con esto. Si quiero cambiar lo que es el orden de los datos, dígase las series y la columna, las filas y las columnas. Bueno, yo creo que aquí se muestren los nombres de este lado y los meses de aquel lado. Entonces lo cambio acá y ya ahí se muestra un poquito más comprimido, ¿verdad? Entonces, la idea con esto es ajustar el gráfico para que cuando se visualice sea como lo más explícito posible. Bien. También se puede utilizar la opción de mover gráfico, lo cual me permite mover el gráfico a una hoja nueva y tener el gráfico en específico acá, mientras los datos están por acá. Bien. E incluso me permite por aquí agregar títulos de eje, títulos del gráfico, títulos en la barra de error. Si quiero quitar la tabla de datos de abajo, lo puedo quitar. La leyenda la puedo incluir o retirar. Bien, les invito a jugar un poquito con todo esto para así que vayan descubriendo las diferentes funcionalidades que tenemos con los gráficos. Entonces, la idea es insertar cada uno de estos gráficos que se requieren acá. Para el caso en específico de los gráficos de pastel, el gráfico de pastel es distinto a los demás. Pues el gráfico de pastel me permite una única línea de tiempo. Si se fijan aquí, tanto en el de línea como en el de columna que acabamos de ver, tenemos 2 líneas de tiempo, 2 meses, marzo y febrero. En el caso del pastel, que es este que está acá, nos permite una única línea de tiempo. Bien. Por ende, cuando yo vaya a seleccionar, por ejemplo, el mes de marzo, puedo seleccionar este nombre y apellido, y cuando vaya a seleccionar marzo, con la tecla control presionada, entonces hago la selección de esa columna, con la tecla control presionada. Bien, cuestión de que no me quede febrero. Pues si lo selecciono todos, hasta terminar marzo, él me va a imprimir acá en el gráfico solamente febrero. Bien.
Si lo insertamos nuevamente, nos vamos a dar cuenta que ahora sí él nos agrega marzo. Bien, nos agregó marzo. Yo puedo jugar con esto. Ok, entonces, como vamos de tiempo, nos quedan unos 10 minutos, vamos a avanzar. Perfecto, entonces, con el tema del área de impresión, señores, lo que se busca acá es, este ejercicio incluso creo que está hecho en el área de impresión. Por error, hace un tiempo se actualizó ese archivo y se cargó de esa forma. La idea del archivo de impresión es que usted pueda tener una selección previa al área de impresión. Muchas veces cuando nosotros tenemos tablas muy grandes y tenemos que hacer impresiones, empezamos a ajustar el ancho de la columna y la fila para que solamente se muestre en pantalla lo que nosotros queremos imprimir. Y luego entonces tenemos que darle para atrás a eso y que quede igual como estaba. Es una tarea un poquito compleja. Entonces, lo que buscamos con el área de impresión es precisamente yo puedo seleccionar datos que yo pueda indicar a través de aquí el menú de disposición de página, que esa selección que yo tengo, incluso con control presionado, puedo seleccionar de manera no secuencial los datos y establecer aquí un área de impresión. Bien, cuando yo establezco esa selección de datos como una área de impresión que voy a archivo, imprimir, solamente me van a aparecer esos datos que yo seleccioné previamente sin la necesidad de yo alterar el tamaño de la tabla ni el contenido de la tabla. O sea, simplemente yo con seleccionar esos datos y establecerlo como un área de impresión, ya Excel automáticamente lo ve como esto es lo que se va a imprimir. Bien. Entonces, en este escenario se les pide que se muestren esos datos de nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Ya podemos ver que acá está realizada la actividad. En la página 1 se muestra una parte y en la página 2 se muestra otra parte. Si yo, en este caso, elimino, borro el área de impresión, voy a darme cuenta que ahora si voy nuevamente a archivo, imprimir, en vez de tener 2 páginas, tengo 5 páginas. O sea que realmente estaba activada ya por defecto. Bien. Entonces, en el caso de los macros grabados, como bien nos lo indica por acá, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante los cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. En este escenario vamos a ver los macros grabados. En Excel avanzado vemos macros programados, y ahí es un poquito más profundo. Y lo primero que van a hacer es habilitar la pestaña programador y luego vamos a crear un macro grabado. Para habilitar esta pestaña van a ir al menú archivo más opciones. Si les aparece aquí visiblemente opciones, seleccionan opciones directamente. Archivo, opciones y acá donde dice personalizar cinta de opciones. Bien. Personalizar cinta de opciones. Eso también está en el menú en el audiovisual pregrabado, bien, la secuencia de los. Entonces, acá lo que usted va a visualizar de este lado, en la cinta de opciones, de este lado, es el mismo menú que tenemos aquí en la parte superior. Miren, inicio, inicio, insertar, insertar, disposición de página, disposición de página. Hay 2 pestañas que vienen desactivadas, que es dibujar y programador. O sea, aquí yo le digo, por ejemplo, programador, aceptar. Vemos como aquí se deja de mostrar esa función. Bien. Si volvemos nuevamente, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activamos programador, damos, aquí nos aparece nuevamente. Bien. Entonces, en base a estas funciones que nos aparecen acá, es que nosotros vamos a primero mostrarle a ese macro que vamos a grabar qué es lo que lo hace. Bien, por ejemplo, en este caso, esta nómina se hace mensualmente, por decir algo, en base a estos valores. Primero tenemos un valor erróneo aquí intencionalmente para luego ver si el macro, cuando ajustemos los datos de origen, él puede recalcular automáticamente en base a esa modificación el dato de origen. Bien. Hasta el momento vamos bien, voy muy rápido, se entiende.
Me gustaría estar claro si vamos bien. Yo sé que este tema es un poquito más profundo. Vamos bien, y más si hay una grabación. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ok, vamos a utilizar la función de grabar macro. Los macros tienen un nombre en específico, tienen una estructura, el nombre, que no podemos saltar. Por ejemplo, el macro no debe tener espacio en sus nombres. Por eso ustedes ven que en este caso dice macro 2. Lo primero es colocarle un macro, un nombre, perdón. Vamos a ponerle aquí cálculo. Podemos unir con un underscore o rayita abajo de nómina. Bien. Cada macro yo puedo colocar en lo que es una combinación de teclas por si yo quiero invocar el macro con el teclado. Entonces ahí yo le voy a poner que con control I, por ejemplo, minúscula, él invoque ese macro que yo voy a grabar. Cuando yo lo quiero invocar, yo simplemente presiono esa combinación de teclas y él automáticamente lo va a ejecutar. Si utilizo una combinación de teclas que ya esté en uso, entonces es posible que Excel me le agregue chip ahí delante. Vamos a ver. Miren, aquí te ven. Mayúscula quiere decir shift. Control shift P mayúscula, entonces ya él automáticamente, cuando yo coloque el lápiz, dice no, control P se utiliza para imprimir. Entonces, agreguémosle shift para que no choque con nada, ¿eh? Pero en nuestro caso ya yo sé que la I minúscula no está siendo utilizada por otra función y por ende me lo permite con control directamente. Los macros pueden ser guardados en 3 localidades. En este archivo, es mi favorita para la parte de docencia, porque cada vez que yo descargo el archivo, no tiene el macro hecho, porque cada macro yo lo grabo en ese mismo libro y cuando lo desecho el archivo ya se fue el macro con el archivo. Bien. Puede ser en un libro nuevo. Cada vez que yo abro un libro nuevo, ese macro va a estar disponible para ejecutarlo. O en mi libro de macro personal, que sin importar si es un archivo nuevo o un libro que me envían, yo puedo ejecutar ese macro en ese libro en cualquier libro de mi Excel. Bien. En nuestro caso vamos a utilizar este. En la descripción vamos a colocar algo que identifique el macro. Lo bueno de esto es que debe ser algo que identifique el macro porque si mañana nosotros no estamos y hay decenas de macros disponibles que se puedan visualmente con la descripción identificar qué función hace ese macro. Por ejemplo, algo así. Bien. Cuando yo presiono aceptar, van a notar que esta opción de grabar macro va a cambiar. Aquí me va a decir, por ejemplo, le digo aceptar. Miren, dice detener grabación. Ya automáticamente en esta parte el macro se está grabando. O sea que cualquier cálculo que yo realice, cualquier clic que yo presione, se va a guardar como si fuera parte del macro. En este punto es importante tratar de no cometer errores para que los errores no se guarden en el macro. Entonces, es importante hacerlo como bien despacio. Por ejemplo, aquí me pide calcular el 2% de este valor. Yo vengo acá y digo igual este valor por 2%. Presiono Enter. Y todo este cálculo que yo voy haciendo, incluyendo las celdas en las cuales estoy haciendo, lo arrastro para que me haga el cálculo de los demás. Él lo va grabando en el macro. Igual este valor por 2.5%. Hacemos el mismo cálculo. Igual este valor por 3%. El valor porcentual lo determina aquí en el encabezado, ¿bien? Luego aquí vamos a realizar la suma del total de descuento. Seleccionamos todo esto. Y en el menú inicio vamos a hacer una autosuma.
y aquí vamos a hacer el arrastrado. Bien. Entonces, el sueldo neto es igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Igual, sueldo bruto menos el total de descuento. Sueldo y arrastre. Dejamos la penúltima fila sin arrastrar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer un cálculo, una sumatoria para determinar el total de cada una de estas columnas. Entonces, en este caso vamos a hacer una autosuma vertical. Y vamos a hacer un arrastre horizontal para que nos haga el mismo proceso para las siguientes columnas. Bien. Ya nosotros realizamos la nómina. Todavía el macro está grabando. Mire, aquí me dice detener la grabación. Ahora yo le voy a decir detener la grabación. Ya ese macro se guardó. Si yo vengo ahora aquí al área de macros, voy a ver que hay un macro que se llama cálculo de nómina. Bien. Si le digo modificar, voy a ver el gráfico, perdón, aquí en Visual Basic, voy a ver el código que se generó en base a esa grabación que yo hice. Incluso mire aquí el nombre del macro, la descripción que yo le coloqué y la combinación de teclas con la que yo dije que podía invocar dicho macro. Bien. Esto de programación lo vemos luego en avanzado. Simplemente entra aquí para que ustedes vean lo que hay detrás de esa grabación. Bien. Todo estos códigos que se seleccionó una celda, que se aplicó un 2%, que se aplicó un 2.3%, todo ese proceso es lo que se ve detrás. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Yo voy a eliminar todos estos valores. E incluso podemos hacerlo un poquito más interesante. Podemos nosotros, aquí con el menú dentro de programador, en la sección de controles, insertar un botoncito, ¿bien? Controles de formulario. Aquí yo puedo insertar un botón. Y ese botón, yo le puedo llamar a sí mismo cálculo de nómina. Y yo puedo seleccionar el macro al cual yo quiero que sí, porque cuando yo lo presione ese botón. Bien. Le digo que es este. Vamos a cambiarle el nombre. Y aquí yo tengo mi botón. Vamos a hacer vamos a ajustar aquí el sueldo de José Colón, pues estaba erróneo, él gana 50.000 y él tenía 5.000. La idea con esto es validar que cuando yo utilice el macro, él va a hacer el cálculo porcentual en base al nuevo sueldo bruto que hemos ajustado acá. Y por ende, todo, incluyendo el total de aquí debajo y todos los totales, van a ver un cambio, pues ya los datos de origen cambiaron. Entonces, ejecuto mi macro y así mismo podemos visualizar cómo acá se hizo el cálculo en cuestiones de segundos en base a ese nuevo dato de sueldo bruto que teníamos previamente configurado. Hasta el momento, ¿alguna duda? Sí, Adelante. sí, maestro. Yo tengo una duda acerca de esa función. Esa función funciona si usted, por ejemplo, mueve la tabla o completa más información hacia abajo en la tabla. ¿Se lo sigue completando igual o solamente utiliza la celda donde se planteó el macro? Dígase que si yo quiero implementarlo, por ejemplo, en otro documento y las columnas que tengo son más grandes, aunque tienen el mismo ancho, pero sí tienen más datos hacia abajo, ¿me la completa igual o solamente la parte de la celda que el macro grabó? En este macro que es básico, solamente se contemplan en las columnas que tienen el rango de acción. Bien. Ahora bien, por ejemplo, en avanzado nosotros mostramos algunas herramientas adicionales que tú puedes, por ejemplo, validar celdas, puedes autenticar, puedes darle como más profundidad a lo que quieras hacer, o más, hacerlo un poquito más inteligente el macro. Bien. La idea de este escenario es básicamente como introducirlos, como sembrar ese interés en ustedes de que hay algo más adelante. Me imagino que muchos de ustedes ya han visto Excel, lo trabajan a diario.
y básicamente ver si podemos llegar avanzado y que puedan profundizar mucho más con esto. Claro, el ambiente de VBA, Visual Basic para aplicaciones, que es el ambiente de desarrollo de macros, de programación de macros, es un lenguaje de programación. O sea, ustedes prácticamente van a tener sesiones de programación en avanzado. Y esas acciones, esas secciones de programación, ustedes pueden perfeccionarlas según van utilizando las diferentes funciones, que también vamos a ver en ese momento. Bien. Hay funciones que te permiten validar datos, si creció, que automáticamente se ajuste acá en el rango de celdas que están estipuladas en la programación, que se alimenta automáticamente como si fuese una tabla. ¿Recuerdan la tabla estática que agregamos en principio? Que agregamos un registro debajo y después arrastramos y se integró los datos. Algo parecido a eso. Entonces, en este escenario, sí tenemos un rango de celda establecido, que es este que está acá. Si se fijan, en cada uno hay un rango de celda establecido. En la programación, pues eso es lo básico de la grabación. Entonces, un punto no menos importante, ¿bien? Ya una vez que ustedes realizan todos estos pasos, es la grabación del archivo, señores. El archivo debe estar grabado en formato como macros. Si ustedes no lo guardan en el archivo habilitado, el libro de Excel habilitado para macros, cuando usted cargue el archivo en la plataforma y yo lo descargue para evaluar, no voy a poder ejecutar su macro. Bien. Entonces, para guardarlo, van a ir al archivo, guardar como, y en el tipo de archivo, en vez de utilizar el libro de Excel común y corriente, como lo hemos utilizado hasta el momento, van a seleccionar XLSM, o libro de Excel habilitado para macros. Bien. Ese es el formato con el que deben enviar el archivo a la plataforma para yo poder ejecutar su macro y evaluarlo. Bien, cuando lo graban de esa forma, ya el archivo incluso tiene un icono distinto, se va a dar cuenta que tiene un icono distinto. Y en este caso, miren el archivo tradicional acá, XLSX, y el XLSM, que es habilitado para macro. Bien, entonces, es en ese formato que lo deben cargar. ¿Alguna duda, aclaración antes de finalizar nuestro encuentro de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? Edwin del Rosario, adelante. Sí, gracias, profesor. Buenas tardes. Ese formato para guardarlo solamente es unidad 4 y 5. La unidad 5 solamente. Ah, la 5 solamente. Ok, está bien, gracias, profesor. Usted dijo que era XLSM. Correcto. Ok, está bien, muchas gracias. Siempre, señor. Bueno, señores, Una preguntita. para mí un placer. Disculpe. Adelante, Cristina. Para recapitular y disculpe. Me faltó hacer una práctica de la práctica 3, si no me equivoco, la 3, la 4. Tengo hasta hoy para terminarla y esta tengo hasta el jueves. Y le hago la pregunta y voy a hacer la salvedad porque entré como algunos 4 minutos después que usted había empezado a hablar. Ah, ok. Sí, o sea, hasta la unidad 3, hasta hoy a la medianoche. Si ya la entrega mañana, va a tener una pequeña penalidad por entregada fuera de fecha. Perfecto. Y la de hoy, la 4 y 5, hasta el 31, a la medianoche. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Siempre no. Líderes, vamos a ponerle mucho empeño a esto y a finalizar con buen pie, y les veo a todos en intermedio, que así sea. Un placer para mí haber estado con ustedes estas 3 semanas. Espero que el curso les haya servido de mucho, haya tenido conocimientos nuevos, y les veo en la meta a todos. Pasen buenas. Gracias, igual. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Dígale que gracias por de parte mía. Que estaba ahí.